Continúe detrás de ellos, a ver si puede localizarlo y seguir plegando. Cambio. ¿Ah? Los últimos meses de la historia del franquismo se caracterizan por una creciente dureza represiva sobre los movimientos de oposición política y social. Palizas, tiroteos, despidos por motivos políticos, detenciones, procesamientos, prohibición y suspensión de actos, secuestros, multas y cierres de publicaciones son la moneda corriente de la crónica diaria de este año 75. El gobierno está interpretando la creciente agitación social exactamente como lo que es, un reto político. Y responde a ese reto con la crispación de quien se siente realmente acosado. Señor presidente, la subversión es, como acabamos de ver y estamos enterándonos a diario, un fenómeno característico de nuestro tiempo. Ahora bien, el gobierno dispone de medidas eficaces y a corto plazo para canalizar, apaciguar o yugular la subversión. Yo quiero llevar a la seguridad de todos los españoles de que el gobierno simplemente, a través de las fuerzas de orden público y de seguridad, dispone de elementos más que suficientes para aplastar inexorablemente cualquier intento de subvertir o alterar la vida del país. Mes de abril. El gobierno decreta el estado de excepción en Vizcaya y en Guipúzcoa. ¡Ay, mi hijo! ¡Adiós, mi hijo! ¡Adiós! A imponer la medalla de oro de la policía. Esta es la respuesta del régimen a la escalada terrorista de ETA, que en 2 años, de diciembre del 73 al mismo mes del 75, llega a asesinar a 40 personas, la mitad de ellas miembros de la policía o de la Guardia Civil. La estrategia de ETA, acción, represión, acción, se está cumpliendo a rajatabla. Y tras el estado de excepción decretado por el gobierno, miles de vascos son detenidos, golpeados, torturados y en algunos casos muertos por las fuerzas de orden público. En las calles de las ciudades vascas se vive un clima de violencia constante, de crispación y de miedo. En el bando contrario y al amparo del estado de excepción decretado por el gobierno, hace su aparición en el País Vasco el terrorismo de ultraderecha. La acción terrorista de los comandos de ultraderecha es mucho más intensa y mucho más violenta en el País Vasco que en el resto de España. En un solo año, 1975, los comandos antivascos perpetran 85 atentados en territorio español y 35 en suelo francés, con 3 muertos, numerosos heridos y ninguna detención en su haber por parte de las fuerzas de seguridad. Enfrentamientos a tiros en las calles, atentados, amenazas, miedo. Esta es la crónica en la vida del País Vasco en la primavera de 1975. Ya no queda terreno neutral allí, solo hay bandos enfrentados. En ese mes de junio nace la Plataforma de Convergencia Democrática, un organismo unitario de oposición puesto en marcha por el PSOE como modo de aglutinar a las fuerzas políticas que no quisieron en su día formar parte de la Junta Democrática de España, creada el año anterior. La Plataforma de Convergencia es menos radical que la Junta a la hora de pronunciarse sobre la forma del Estado, monarquía o república. Sin embargo, es más radical en la cuestión regional y defiende una estructura federal para el Estado español. Pero lo más evidente es que tanto la Junta como la Plataforma coinciden en la necesidad de lo que llaman una ruptura democrática. Mes de julio. Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España, y su homólogo italiano Enrico Berlinguer presentan en sociedad una nueva manera de entender el comunismo, el eurocomunismo. El eurocomunismo queda definido por 2 grandes y decisivas características nuevas. Una, su distanciamiento crítico frente a la Unión Soviética. Y 2, su plena aceptación del marco político de las democracias occidentales. En ese mismo mes de julio, importantes miembros de la derecha moderada dan definitivamente la espalda al régimen. Manuel Fraga, que se ha negado ya a acogerse a la escuálida ley de asociaciones políticas vigente por entonces, decide fundar FEDISA, una sociedad de estudios de la que forman parte, entre otros, José María de Areilza o Pío Cabanillas, y desde la que se pide públicamente el avance del régimen desde el autoritarismo a la democracia.
La enumeración de los muchos frentes críticos que tiene abiertos el régimen no ha acabado aún. El Sahara es uno de los más graves. En este momento, verano de 1975, España está metida en una formidable trampa política y diplomática hábilmente elaborada por el Reino de Marruecos. Aprovechando el desconcierto político existente en la clase dirigente española ante un futuro que se sabe incierto, el gobierno de Rabat presiona en los foros internacionales y consigue que España se desdiga del compromiso contraído ante el pueblo saharaui de celebrar en el primer semestre de 1975 un referéndum de autodeterminación bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas en 1975, mejor dicho, en diciembre de 1974, nos dijeron que retrasáramos la autodeterminación porque el gobierno de Marruecos había decidido someter la cuestión del Sahara al Tribunal Internacional de Justicia. Y para que no interfiriera un proceso con otro, pues el gobierno español no tuvo más remedio que aplazar la autodeterminación. Yo creo que eso fue un error de las Naciones Unidas el haberlo retrasado, pero claro, si se sometía el asunto a un tribunal que es parte de la familia de las Naciones Unidas, es uno de los órganos principales, pues no teníamos más remedio que aceptar esta sugerencia del retraso. Pero en todo momento el gobierno español mantuvo siempre el principio de autodeterminación para el territorio. España cede ante las pretensiones de Marruecos y el referéndum se aplaza, aunque el gobierno de Madrid mantiene todavía sus compromisos de autodeterminación. Pero en ese tiempo se suceden los incidentes de hostigamiento a las tropas españolas en la frontera del Sahara, y la tensión va subiendo de grado. Guiones y banderines, rindan honores a nuestros muertos. En 7 meses, de diciembre a julio, se han producido 19 enfrentamientos armados, con el resultado por parte española de 12 muertos, 14 heridos y 21 personas hechas prisioneras. El Sahara es un territorio de 280.000 kilómetros cuadrados, con una población entonces de 74.000 personas y que cuenta con suficientes recursos naturales, fosfatos, pesca, agua subterránea, como para poder afrontar perfectamente un futuro de independencia. Pero en el Sahara tienen interés en ese momento varios países. Tiene interés Marruecos, que quiere, aunque no lo declare abiertamente, anexionarse sin más la zona y que desea impedir que España cumpla su promesa de permitir que los saharauis decidan su destino. Tiene también interés Mauritania, que apoya a Marruecos porque espera obtener en el futuro alguna compensación territorial. Y tiene interés Argelia, que apoya la independencia del Sahara y que acoge y arma a la organización independentista saharaui Frente Polisario. En el medio de todos estos intereses está España, cuyo mayor problema es que tiene a lo mejor de su ejército defendiendo el Sahara, pero que, en vista de las condiciones políticas en que se encuentra el país, no puede permitirse de ningún modo el entablar una guerra con Marruecos en defensa de un territorio del que además tiene previsto retirarse. La situación en el Sahara se va haciendo cada vez más peligrosa y los hostigamientos a las tropas se multiplican. La posibilidad de un enfrentamiento bélico con Marruecos es cada vez mayor. Por eso, ya en el mes de mayo, el Gobierno de Madrid ha comunicado al Secretario General de las Naciones Unidas su intención de poner fin con fecha fija a su presencia en el Sahara, aunque manteniendo todavía su compromiso de celebrar el referéndum. Inmediatamente después de esa comunicación a la ONU, se empieza a elaborar desde Madrid un plan secreto de evacuación de las tropas, la Operación Golondrina, que se prevé estará terminada en enero de 1976. El mayor interés del gobierno en aquel momento es conseguir el regreso a España de un ejército al que se le haya evitado el desgaste moral de mantenerse en pie de guerra, pero en posición defensiva y sin la menor esperanza de conseguir una victoria, porque la retirada es el fin último de las tropas. Lo que el gobierno de Madrid ignora entonces es que Marruecos va a dar todavía una última y definitiva vuelta a la tuerca de las presiones hasta llegar a colocar a España ante una situación límite.
En España se da por hecho que el único apoyo sólido que le queda al régimen es el de las Fuerzas Armadas, una institución a la que no se le conocen ni fisuras ni disidencias. Pero las tiene. En su seno existe desde agosto de 1974 la Unión Militar Democrática, UMD, un movimiento de oficiales de prestigio que aspiran a desvincular a los militares de su proclamada connivencia con el régimen y que defienden la idea de una España libre y democrática. El 31 de julio los españoles se enteran con estupor de las detenciones de un comandante y 7 capitanes del Ejército de Tierra y un capitán del Ejército del Aire. Motivo: su pertenencia a una organización ilegal dentro del Ejército, la Unión Militar Democrática. Es la primera vez en muchos años que los españoles tienen noticia de una disidencia en las Fuerzas Armadas. Por añadidura, los detenidos no son unos elementos fracasados o incompetentes. Al contrario, son de lo mejor y más brillante de la oficialidad y cuentan con gran prestigio entre sus compañeros. El golpe moral recibido por el régimen ante la opinión pública es muy serio. La tentación de los mandos franquistas es la de desmantelar de raíz toda la UMD, pero se opta finalmente por la discreción. Es preferible tratar de minimizar el problema. Por entonces se están celebrando en Burgos, en Madrid y en Barcelona varios consejos de guerra contra miembros de las organizaciones terroristas ETA y FRAP. Al término de los consejos se dictan 11 penas de muerte. Esta es la respuesta del régimen a un terrorismo que todavía no ha mostrado lo peor de su capacidad mortífera. Pero es también la culminación de un proceso de endurecimiento del sistema franquista, acorralado ya por la fuerza de la historia. A pesar de todo, en agosto de 1975, nadie cree todavía que las condenas a muerte dictadas puedan llegar a hacerse una trágica realidad, porque queda el indulto. El indulto es la única vía ya para que las condenas no se ejecuten. Pero el indulto es una prerrogativa del jefe del Estado en exclusiva. Las 11 vidas dependen, pues, de la voluntad de un solo hombre. Al Palacio de El Pardo están llegando esos días multitud de peticiones de indulto de instituciones y personalidades extranjeras y españolas. Por eso, en el Consejo de Ministros del día 26, que da el enterado a las sentencias de muerte, no se produce discusión ninguna. Todos los presentes saben bien que la decisión de Franco está tomada. El gobierno, con el fin de evitar la posible reacción internacional de condena, y solo por ese motivo, ha acordado conceder el indulto a 6 de los 11 condenados a muerte. En España se hace el silencio. Pero durante todo ese fin de semana, Europa entera se convierte en una inmensa manifestación antifranquista. Cuando Arias se dirige al país, han salido ya de España, reclamados por sus respectivos gobiernos, los embajadores de 16 países europeos, incluidos los del Este y el de Canadá. Además, el presidente de México, Echeverría, acude a la ONU a pedir que se expulse a España de este organismo, que todos sus miembros rompan relaciones diplomáticas con España e incluso que se someta a nuestro país al aislamiento comercial y de comunicaciones. El fantasma aislacionista vuelve pues a planear sobre España. La Plaza de Oriente, como en otras ocasiones memorables, se llena de un solo clamor: Franco y el príncipe. Atención, atención, atención. Españoles, atención.
Atención, atención, españoles, habla Su Excelencia el Jefe del Estado. Todo lo que en España y en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónica y cirrita en la clase política, en contubernio con la subversión comunista, terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Evidentemente, el ser español vuelve a ser hoy una cosa seria en el mundo. ¡Arriba España! Solo la Plaza de Oriente. Es la nación entera quien en aquellas horas vitorea emocionadamente al hombre que ha dedicado su vida al servicio de España. Bajo la presidencia del jefe del Estado, se celebró en el Instituto de Cultura Hispánica un solemne acto académico con motivo de la fiesta de la Hispanidad. Esta es la última aparición pública de Franco. Es el 12 de octubre. España está atravesando uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Condenado internacionalmente, suspendidas las negociaciones con la Comunidad Económica Europea por decisión de la propia CEE, con un conflicto en el Sahara a punto de convertirse en guerra colonial, y con una población sobrecogida entre la violencia del terrorismo y la violencia del Estado, y atemorizada por la crispación de la ultraderecha, el país asiste a la descomposición de un régimen que agoniza al compás con que se apaga la vida de su fundador. Francisco Franco enfermará 2 días después de asistir a este acto. Los españoles ya no volverán a verle vivo. En la madrugada del 15 de octubre, Franco sufre su primer fallo cardíaco, un infarto que se oculta a la opinión pública. Al día siguiente, jueves 16, Hassan II de Marruecos anuncia la Marcha Verde sobre el Sahara español. Cientos de miles de marroquíes desarmados se disponen a marchar sobre el desierto. Es una marcha pacífica, dice el rey, para hacer patente la reivindicación de Marruecos sobre el territorio saharaui. La presión psicológica que el anuncio de la Marcha Verde tiene sobre el ejército español es enorme. Por un lado, las tropas no pueden ni deben ceder a la invasión iniciando una retirada. Están allí para defender el territorio. Por otro lado, la idea de verse en la necesidad de disparar contra una población civil y aparentemente desarmada resulta angustiosa. Y eso sin contar las catastróficas consecuencias internacionales que una acción así tendría para España. El ejército no puede más que esperar. La primera noticia sobre la enfermedad de Franco se filtra el 17 de octubre, aunque se dice en ella que solo se trata de una gripe. Pero la realidad es que el corazón del jefe de Estado está fallando y que su vida corre ya serio peligro. A pesar de la advertencia de los médicos de que puede morir si no guarda reposo absoluto, Franco se empeña en presidir, como siempre, el Consejo de Ministros. Y así lo hace. Cuando los ministros entran en la sala del Consejo, Franco les espera ya sentado. Lo que ninguno de los asistentes, salvo el presidente Arias, sabe es que Franco lleva colocado en el pecho un aparato que permite controlar a distancia el funcionamiento de su corazón
y que en una habitación contigua hay 2 médicos que están vigilando cada segundo de su electrocardiograma. Franco ha autorizado a los doctores para que, si observan cualquier alteración importante, irrumpan en la sala del Consejo. Sabe que a partir de ese momento, los médicos dispondrían tan solo de 30 segundos para evitar su muerte. Por consejo de los médicos, al jefe del Estado se le va a ocultar de momento la grave situación del Sahara. Se trata de evitarle una crisis cardíaca irreversible. Los doctores han comprobado que la impavidez de Franco ante los problemas es una simple apariencia. A esas alturas hay ya 7 médicos en el Pardo y durante esas noches han ido llegando el instrumental clínico y los aparatos necesarios para montar en el Palacio una unidad de vigilancia intensiva. La razón de tanto despliegue es que Franco se ha negado en redondo a ser ingresado de nuevo en un hospital. A la mañana siguiente, sábado 18 de octubre, Franco se encierra en su despacho y escribe a mano su testamento. Sabe perfectamente que va a morir. Y banderines, rindan honores a nuestros muertos. El mismo día en que en Madrid Franco escribe su testamento, en el Sahara la voladura de 3 jeeps españoles se salda con un muerto y varios heridos. El gobierno español solicita entonces la reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para que disuada a Marruecos de llevar a cabo lo que España denuncia como una invasión encubierta. Todavía es un secreto muy bien guardado, pero en el ánimo del presidente Arias y de alguno de sus ministros se ha abierto paso ya la idea de evitar, al precio que sea, una guerra con Marruecos. Para Carlos Arias, el objetivo principal, casi el único objetivo, es el de conseguir que el ejército regrese a España sin haber tenido que pasar por el calvario de una guerra inútil y de una victoria cuyo colofón inexorable sería siempre la retirada. ...21 de octubre... el ministro del Movimiento José Solís viaja a Marruecos con el encargo secreto de conseguir del rey Hassan que detenga los preparativos de la Marcha Verde. Y si eso no fuera posible, que la marcha se adentre tan solo unos kilómetros en territorio español sin llegar a las posiciones ocupadas por nuestro ejército. Y si ello, en fin, tampoco fuera posible, que el rey de Marruecos acepte aplazar la Marcha Verde para dar tiempo a celebrar negociaciones y a alcanzar un acuerdo. En esos momentos, explica el ministro español, con Franco a punto de morir, la situación en España es sumamente delicada. Hassan II acepta enviar a sus emisarios a Madrid para seguir dialogando, pero mantiene su exigencia sobre el Sahara: o devolución o marcha. La amenaza de una guerra colonial sigue presente. El ejército español sigue a la espera. ...21 de octubre... se reconoce oficialmente que Franco está enfermo, aunque se insiste en que no ha abandonado sus actividades habituales. Desde ese día, los alrededores del Palacio de El Pardo se llenan de periodistas atentos a cualquier movimiento que se registre en la residencia de Franco. Todas las redacciones de los periódicos permanecen de guardia. La prensa se agota nada más ponerse a la venta. Los medios de comunicación empiezan a criticar el hermetismo con que se informa de la salud de Franco. Señores, muy buenas tardes. El viernes 24, el ministro de Información, León Herrera, hace la primera reconstrucción autorizada de la enfermedad del jefe del Estado. Es la siguiente. La situación cardiológica permanece estable. Pero casi a la misma hora en que el ministro está informando a la prensa, Franco sufre una nueva crisis cardíaca con edema pulmonar. El capellán de Palacio le da la extrema opción. El gobierno empieza a sentirse superado por los acontecimientos. En España hay sensación de vacío de poder. El entorno de El Pardo plantea entonces la transmisión de poderes al príncipe de España, pero no se compromete a que ésta sea definitiva. Se trata, pues, de una segunda interinidad. El príncipe de España se resiste. Es más,
es absolutamente hostil a la idea. Franco agoniza. Esta es la noticia de primera página de todos los periódicos nacionales aquel domingo 26 de octubre. En Marruecos, el primer contingente de la Marcha Verde está ya listo para salir hacia el Sahara. Hassan II se ha instalado en la ciudad de Marrakech para despedir y alentar a sus súbditos. Son cientos de miles de marroquíes los que, a las órdenes de su rey, se disponen a atravesar el país de norte a sur hasta alcanzar territorio español. Las autoridades militares españolas implantan en el Sahara el toque de queda. Se trata de evitar en lo posible nuevos hostigamientos, por parte también del Frente Polisario, grupo independentista respaldado por Argelia, que le proporciona refugio y armamento. El gobierno español sigue manteniendo en secreto su decisión de alcanzar a cualquier precio un acuerdo con Marruecos. El gobierno sabe que con su postura deja al margen a la opinión de la ONU y que abandona también los intereses de la población saharaui. Y sabe que se enfrenta a Argelia, que ha advertido ya que va a considerar casus belli cualquier acuerdo que no incluya la autodeterminación del territorio. Pero la obsesión del gobierno de Madrid es sacar a las tropas de allí con el máximo de dignidad y el mínimo de muertos. La fragilidad de la situación interna no permite, en su opinión, detenerse a mantener la palabra empeñada. Por lo pronto, las autoridades ordenan la evacuación de la población civil. El mismo día en que se implanta el toque de queda, los españoles residentes en el Sahara abandonan sus empresas y sus hogares, sus vidas, y se embarcan hacia España. Estamos a 30 de octubre. Franco está sufriendo una dolorosa agonía. Padece fuertes hemorragias gastrointestinales, trombosis y peritonitis. Pero se mantiene consciente, y es él mismo quien, al ser informado por los médicos de su estado, ordena que se aplique el artículo 11, es decir, ordena ser sustituido como jefe del Estado español. Pero nadie le asegura al príncipe que esta sustitución vaya a ser definitiva. Por supuesto, no hay ningún documento firmado en este sentido. Sin embargo, la extrema gravedad de Franco y el estado prebélico del Sahara exigen una decisión rápida. Y esa noche, don Juan Carlos de Borbón decide aceptar otra vez el papel más ingrato, el de jefe en funciones de un Estado sumido en una crisis profunda. La primera decisión del príncipe de España es acudir a visitar a las tropas destacadas en el Sahara, una decisión que cuenta con el ferviente apoyo del ministro del Ejército, que le acompaña en el viaje, y con la total oposición del presidente del gobierno, a quien esta visita le parece políticamente inoportuna. Lo que el presidente Arias ignora es que el joven jefe del Estado en funciones está haciendo además en solitario y en el más riguroso secreto intensas gestiones para tratar de detener la Marcha Verde. Día 5 de noviembre. Franco sufre nuevas y gravísimas hemorragias. Impresionados por la interminable agonía del jefe del Estado, muchos españoles rezan para que acabe su sufrimiento. Pero su estado vuelve a ser crítico. Es necesario operarle de nuevo y los médicos deciden su traslado urgente al Hospital de la Paz, donde se le puede proporcionar una asistencia en condiciones. Franco es llevado directamente al quirófano. La situación vuelve a ser límite. 4 horas y media dura esta intervención, la segunda en 3 días. Y ante el asombro de todos, médicos también, Franco la supera. Este es el momento en que la multitud marroquí rompe la alambrada que hace de frágil frontera del Sahara español. Horas después, y con la Marcha Verde ya adentrada en tierra de nadie, Rabat transmite a Madrid que rechaza el acuerdo tácito y que las masas tienen orden de seguir avanzando a menos que surja algún elemento nuevo que permita reanudar las conversaciones.
Rabat advierte que ya tiene calculado que de no haber acuerdo van a morir unos 30.000 civiles y que en tal caso el ejército marroquí se vería obligado a intervenir. La presión diplomática no puede llegar más lejos. Y la realidad tampoco, porque una verdadera riada humana sigue penetrando en el territorio. La tensión es máxima. La guerra se da como inminente. El ejército español al otro lado del campo de minas espera. Responderá solo cuando los componentes de la Marcha Verde atraviesen la zona de nadie dejada por el mando y violen definitivamente el territorio cuya custodia le está encomendada. Por fin, y en medio de una guerra de nervios, Hassan II da la orden de retirada. Y España acepta negociaciones urgentes con Marruecos y Mauritania que van a desembocar en la cesión de sus responsabilidades sobre el Sahara y, en definitiva, en el abandono del territorio. En la tarde del día 14, Franco vuelve a entrar en fase crítica. Empieza de nuevo a sangrar y, como en las anteriores ocasiones, la hemorragia es masiva. Se presenta al mismo tiempo un cuadro gravísimo de peritonitis. De madrugada se le lleva de nuevo al quirófano. El doctor Hidalgo vuelve a operar. 2 horas dura la intervención y Franco, una vez más, sale adelante. Pero no existe ya posibilidad ninguna de recuperación. Su situación es irreversible. Horas antes se ha firmado en el Palacio de la Zarzuela la Declaración Tripartita de Madrid, en virtud de la cual España transmite su responsabilidad sobre el Sahara a una administración temporal de Marruecos y Mauritania. España incumple con ello abiertamente su reiterado compromiso, mantenido hasta ese instante, de llevar al Sahara la autodeterminación. A cambio, se libra de la amenaza de un conflicto armado con Marruecos, cuyas consecuencias, quizá, no hubiera podido soportar la España incierta de aquel momento. La fase crítica en el curso posoperatorio de Su Excelencia el Generalísimo está evolucionando desfavorablemente en las últimas horas como consecuencia de los fenómenos tóxicos derivados del proceso peritoneal. Franco prosigue su camino hacia la muerte en medio de una agonía interminable. Para entonces está abierta ya la polémica sobre el posible encarnizamiento médico que está retrasando su muerte, pero no puede devolverle la vida. La publicación, años más tarde, de estas fotografías de Franco causó un gran impacto y reavivó la vieja cuestión. ¿Le fue prolongada la vida por razones políticas? Algunas versiones, como la escuchada por el periodista Jaime Peñafiel de labios de quien le vendió las fotos, sostienen que sí.